humano muchas veces hace las cosas de manera rutinaria a tal punto que termina perdiendo el propósito y la razón del ser de lo que hace. Hoy muchos se reúnen a esta misma hora en diferentes lugares en el nombre de Dios, pero el día de hoy no es un día cualquiera, es un día santo en el que venimos a adorar a Dios y a escuchar su palabra. Pero ¿por qué los domingos? Bueno, la iglesia se reúne cada domingo principalmente para celebrar la resurrección de Jesucristo, lo cual ocurrió el primer día de la semana, conocido como el Día del Señor. Así como la Santa Cena se realiza para recordar el sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz, todos los domingos nos reunimos recordando que resucitó, confirmando de esta manera que en Él somos reconciliados con Dios. Por ello, la resurrección es la confirmación del Evangelio. Ahora bien, cuando hablamos del Evangelio, sin duda alguna, el versículo que nos describe de manera clara y completa el mismo lo podemos encontrar en la primera epístola de Pablo a los Corintios, en 1 Corintios capítulo 15. Y es muy propicio para el día de hoy porque una de las cosas que enfatiza Pablo allí es la resurrección. Pues en dicho pasaje se nos muestra que la iglesia en Corintio había olvidado la importancia de esta gran verdad, es decir, de la resurrección de Cristo. Algunas personas incluso la estaban negando, lo que en sentido práctico sería negar parte del Evangelio. Y parte del Evangelio no es el Evangelio. Es por ello que Pablo les deja claro en dicho pasaje el Evangelio en plenitud. Así que les invito a que abramos nuestra Biblia en 1 Corintios, capítulo 15, versículos del 1 al 11. 1 Corintios, capítulo 15, versículos del 1 al 11. Dice así la palabra del Señor. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacob, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. He titulado el mensaje de esta mañana, La resurrección, la confirmación del Evangelio. Al ver este pasaje podemos darnos cuenta de la importancia de la resurrección, de por qué el Evangelio sin la resurrección es un Evangelio incompleto. Pues la resurrección es el fundamento, es la base, es el cimiento, es el soporte de las buenas nuevas. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el gran evento pascual que todos los cristianos celebramos cada domingo al reunirnos, es crucial. Y es la garantía de la esperanza que hay en nosotros. Por eso, como cristianos entendemos que tal acontecimiento tiene unas implicaciones para la iglesia y para el mundo que de ninguna manera pueden pasar desapercibidas. A diferencia de otros sistemas de creencia, la resurrección de Cristo hace la gran diferencia, porque como nos dice Pablo en 1 Corintios 15, 14, si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. La resurrección es la confirmación del Evangelio.
pues esta confirma que el sacrificio de Cristo para el perdón de nuestros pecados fue aceptado. Por tal motivo quiero que veamos a la luz de este pasaje tres exhortaciones necesarias acerca del Evangelio que predicamos. En primer lugar, aférrate al Evangelio. Aférrate al Evangelio. El apóstol Pablo comienza este capítulo recordando el Evangelio. Y fíjense qué importante es esto, porque muchas veces dentro de las iglesias hay personas que parece que nunca les predicaron el verdadero Evangelio. Primero, porque no lo viven. Y segundo, porque cuando intentan predicarlo, realmente no lo hacen. Pues como les he dicho varias veces, no podemos dar algo que no tenemos. No podemos compartir algo que no hemos recibido. No podemos explicar algo que no hemos entendido. Pero también sucede el caso de que el creyente se ve influenciado por el mundo para diluirlo o sustituirlo. Y esa es precisamente la razón por la que Pablo comienza este capítulo recordando el Evangelio al decir en el versículo 1: además os declaro, hermanos, el Evangelio. Pues resulta que la iglesia a la que escribe esta carta está confundida e influenciada por ideas filosóficas que negaban la resurrección corporal de Cristo. Es por ello que Pablo trae a la memoria lo que ya había predicado. El origen de la palabra declaro implica la acción de dar a conocer de nuevo, de traer algo al primer plano. Es como si dijera: volvamos al fundamento, porque lo que está en juego no es un asunto secundario, sino el corazón mismo de la fe cristiana. Por eso dice: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Fíjense que en estos versículos hay una progresión intencional. Primero lo recibieron. Eso apunta al momento en que oyeron la predicación y por la gracia de Dios creyeron. Pues como dice Romanos 10:17, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Nadie se convierte por intuición o por herencia cultural. El Evangelio debe ser proclamado y recibido. Sin embargo, Pablo va más allá al decir: en el cual también perseveráis. Esto es importante tenerlo presente porque el Evangelio no es solo una puerta de entrada, es el terreno firme donde el creyente permanece. Por eso, Colosenses 2:6 dice: de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Es decir, así como comenzaste por la fe, así continúas por la fe. El que dice ser creyente no puede asumir que no tiene responsabilidad ante de quien dice creer, es decir, ante Cristo. Por eso Pablo añade algo más en el versículo 2: por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Y aquí quiero hacer una aclaración, pues esto ha causado confusión en algunos, como si Pablo estuviera sugiriendo que la salvación se puede perder. Sin embargo, para aclarar esto y entenderlo mejor, dejemos que la Escritura interprete la Escritura. Y para ello vamos a ver qué dice Hebreos 3:14. Hebreos 3:14 dice así, Hebreos 3:14, dice así la palabra del Señor: somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. En otras palabras, la perseverancia no es la causa de la salvación, sino la evidencia de una fe genuina. Es decir, no es el perseverar hasta el final lo que nos hace salvos. Es por ser salvos que perseveramos hasta el final. Lo que Pablo está diciendo es que aquellos que verdaderamente han creído perseverarán en el Evangelio. No perfectamente, pero sí genuinamente. Por ello advierte: si no creísteis, en vano. Fíjense que hay una manera de creer que nos salva. Una fe superficial, meramente intelectual o emocional. Esos son aquellos que reciben la palabra con gozo, pero no tienen raíz
y cuando vienen las pruebas o las dificultades, abandonan. Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Pablo está confrontando a la iglesia, pues si están negando la resurrección, están desconectándose del mismo evangelio que dicen haber creído. Y eso levanta una pregunta seria. ¿Han creído realmente? ¿Verdaderamente han creído? Muchas veces las multitudes en las iglesias no son sinónimos de verdaderas conversiones. Es por ello que cada persona debe examinarse a la luz del evangelio. No de sus emociones o de sus experiencias, sino a la luz de la verdad que no cambia y realmente transforma vidas. Es por ello que nunca debemos asumir que todos entienden el evangelio. Pablo está escribiendo a creyentes, miembros de una iglesia, y aún así siente la necesidad de recordarles lo esencial. Hermanos, no podemos dar por sentado que porque alguien asiste, sirve o habla el lenguaje cristiano, realmente ha entendido y abrazado el evangelio. Y esto no es para andar dudando de las personas, pero sí para andar con cuidado, pues en un mundo que constantemente nos empuja hacia otras supuestas verdades, otras seguridades, otras identidades, el evangelio no debe ser diluido. Debe ser predicado como la Escritura lo muestra. Por ello Pablo, habiendo establecido que el evangelio es aquello que recibimos, en lo cual permanecemos y por lo cual somos salvos, el apóstol lo define con precisión. Porque no hay salvación sin un evangelio correcto. Por eso Pablo dice en el versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Fíjense que Pablo no está innovando, no está ofreciendo una versión personal del cristianismo. Él está transmitiendo algo que recibió. Como él mismo afirma en Gálatas 1:12, no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y es por eso que aquí lo resume de manera clara, concisa y profunda. Al decir, en primer lugar, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Aquí no hay ambigüedad. No dice simplemente que Cristo murió como un hecho trágico de la historia. Dice que Cristo murió por nuestros pecados. Hermano en Cristo, Cristo murió por tus pecados y por mis pecados. Su muerte expiatoria y sustitutiva es por su gracia. Cristo no murió como un mártir más, ni como un ejemplo moral solamente. Él murió en lugar de pecadores como tú y como yo. Tal cual se declara en Isaías 53:5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. O como el apóstol Pedro lo afirma en 1 de Pedro 2:24, que dice que llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. El inocente tomó el lugar de los culpables. Ahora bien, algo importante es que eso ya estaba establecido. Por eso Pablo añade, conforme a las Escrituras. Significa que la muerte de Cristo fue el cumplimiento del propósito eterno de Dios revelado desde el Antiguo Testamento. Desde Génesis 3:15 con el protoevangelio, pasando por los sacrificios levíticos hasta las profecías mesiánicas, toda la Escritura apunta a ese momento. La cruz no es una interrupción en la historia, es el centro de la historia redentora del pueblo de Dios. Por otra parte, se añade que fue sepultado. Y esto pudiera parecer un detalle secundario, pero no lo es. La sepultura confirma la realidad de su muerte. Jesús no aparentó morir, no desmayó, no entró en un estado intermedio cataléptico. Fue verdaderamente muerto y sepultado. Cristo fue puesto en una tumba real. Pero gracias a Dios que la historia no termina allí.
Pablo continúa diciendo, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Hermanos, la resurrección no es un añadido opcional al Evangelio, es su confirmación divina. Como dice Romanos 4:25, Cristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitó para nuestra justificación. Esto significa que la resurrección es la declaración pública de Dios de que el sacrificio de Cristo fue aceptado. Si Cristo hubiera permanecido en la tumba, no tendríamos seguridad de salvación. Pero el hecho de que haya resucitado demuestra que la deuda ha sido pagada completamente. Y nuevamente Pablo dice, conforme a las Escrituras. Todo estuvo bajo el control soberano de Dios. Hermanos, el mensaje del Evangelio es un mensaje objetivo. No es una experiencia subjetiva ni una filosofía de vida. Son hechos históricos con significado teológico. Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Y esos hechos tienen implicaciones eternas. Ahora, ¿qué significa esto para nosotros hoy? En primer lugar, que nuestra salvación descansa completamente fuera de nosotros. No en nuestras obras, no en nuestros méritos, no en nuestro intelecto, sino en una obra terminada de Cristo. Esto trae descanso al alma del creyente. No vivimos tratando de ganar el favor de Dios, sino desde el favor que ya nos ha sido concedido en Cristo. Pero también confronta cualquier intento de redefinir el Evangelio. Hoy muchos hablan de Evangelio como bienestar, como prosperidad o superación personal. Pero Pablo es claro, el Evangelio trata el pecado, trata de la muerte y de la resurrección. Quitar cualquiera de esos elementos es predicar otro Evangelio. Y como advierte Gálatas 1:8, eso es anatema. Ahora bien, yo no conozco la condición espiritual de todos los presentes o de aquellos que nos verán por medio de las redes. Por tanto, para aquel que quizás está escuchando y no es creyente, es importante tener presente que el Evangelio no es simplemente información. No es algo que simplemente debes conocer. Es una verdad que se recibe por fe. La cuestión no es si has escuchado el Evangelio o lo has memorizado. La cuestión es si realmente lo has entendido. Si realmente te has arrepentido de tus pecados y has aceptado por convicción que la única manera de escapar de la condenación eterna es a través de Jesucristo. El único camino y la única verdad que puede darte vida eterna. No puedes apreciar la cruz si no ves la gravedad de tu pecado. No puedes tener salvación sin reconocer al Salvador. El Evangelio no es para los que se creen buenos, sino para los que reconocen que están perdidos. Pues todos, por haber pecado, estábamos separados de la gloria de Dios. Y la paga del pecado, dice su palabra, que es la muerte, física y eterna. Pero Dios ofrece vida eterna a través de Jesucristo. Así que arrepiéntete y ven a Cristo. Porque aquel que murió también resucitó y hoy vive para salvar a todos los que viven en Él con un corazón sincero y arrepentido. Iglesia, ese es el Evangelio. No lo cambiamos, no lo suavizamos, no lo complicamos. Permanezcamos en el Evangelio. Pues en un mundo que constantemente nos empuja hacia otras supuestas verdades, otras seguridades y otras identidades, recordemos que nuestra firmeza no está en nosotros mismos, sino en esa buena nueva que hemos recibido. Aferrémonos a esta verdad gloriosa, que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó para darnos vida. Por ello, la segunda exhortación que nos muestra este pasaje es: confía en el Evangelio. Confía en el Evangelio. Habiendo establecido la esencia del Evangelio en los hechos redentores de Cristo, Pablo ahora da un paso más. No solo afirma que Cristo murió y resucitó, sino que presenta la evidencia.
Y es que muchas veces nos encontramos con personas escépticas, personas agnósticas, personas que niegan las verdades que este libro expresa. Sin embargo, Pablo, adelantándose a la posible incredulidad que pudiera haber dentro de la iglesia, él enfatiza la evidencia que hasta hoy día es irrefutable. Y esto es vital, hermano, porque nuestra fe no descansa en ideas abstractas, sino en hechos históricos verificables. Por eso continúa diciendo en el versículo 5 que apareció, Pablo habla de apariciones reales, visibles, apariciones históricas. Esto confronta directamente cualquier intento de anular la resurrección. Lo que Pablo está defendiendo aquí es una resurrección corporal. Comienza con Cefa, es decir, Pedro. Y fíjense que esto no es casual. Dice la Escritura que Pedro había negado al Señor 3 veces. Pero el Cristo resucitado se le apareció personalmente, como nos dice Lucas 24:34. Qué testimonio tan hermoso de la gracia restauradora de Dios. Pues Pedro fue restaurado por medio de la aparición personal del Señor. Luego dice el texto que después apareció los 12. Pues en Juan 20:19-20 vemos a Jesús presentándose en medio de ellos, mostrándole sus manos y su costado. No era una visión, era el mismo cuerpo que había sido crucificado. Pero la evidencia que presenta Pablo no se detiene ahí. Pablo añade algo extraordinario al decir en el versículo 6 que después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos vivían aún. Y esto es sumamente significativo. No estamos hablando de una experiencia individual o de un pequeño grupo susceptible, engaño colectivo. Estamos hablando de cientos de testigos simultáneos. Pablo prácticamente está diciendo, si tienen duda, vayan y pregúntenle. Muchos de ellos aún están vivos. Luego menciona a Jacob, el hermano del Señor Jesucristo, quien durante su ministerio terrenal no creía en él. ¿Qué produjo el cambio? Nada más y nada menos que una aparición del Cristo resucitado. Jacob pasó de incrédulo a líder de la iglesia en Jerusalén. Esto nos muestra que la resurrección transformó incrédulos en pilares de la fe. El punto es claro: una cadena sólida, consistente y múltiple de testigos, donde Pablo se incluye a sí mismo al decir en el versículo 8, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Fíjense que aquí el tono cambia. Pablo no solo está dando evidencia, está hablando desde la experiencia personal de gracia. Él no caminó con Jesús durante su ministerio terrenal. No fue formado como los otros. Su encuentro fue abrupto, inesperado, en el camino a Damasco, como se relata en Hechos 9. Cuando se describe como abortivo, está usando un término fuerte, incluso humillante. Está reconociendo lo inusual de su llamado. Pero también posiblemente está reflejando el cómo algunos en Corinto lo despreciaban. Y sin embargo, el punto de Pablo es este: su llamado no es inferior, porque su testimonio descansa en la misma realidad de que él también vio al Cristo resucitado. Hermano y amigo que nos visitas esta mañana, la resurrección no es una metáfora, no es una experiencia subjetiva, es un evento histórico confirmado por múltiples testigos, en diferentes contextos, en distintos momentos, y todos ellos coinciden en lo mismo: Cristo vive. Ahora, ¿qué implica esto? En primer lugar, que nuestra fe tiene fundamento. No creemos en cuentos ingeniosos, sino en hechos presenciados. En un mundo que exalta el relativismo y desprecia la verdad objetiva, la iglesia debe mantenerse firme en la historicidad del Evangelio. Pero también significa que la incredulidad no es un problema de falta de evidencia, sino del corazón. Porque si Dios ha sido y ha dado testimonio suficiente de la resurrección, entonces rechazarla no es neutralidad.
Rechazarla no es falta de intelectualidad, es rebeldía espiritual. Como dice Juan 5:40, no queréis venir a mí para que no tengáis vida. Pero esto también nos anima como creyentes. Nuestra esperanza no está basada en sentimientos cambiantes, sino en una realidad inmutable. Cristo vive. Y porque Él vive, nosotros también viviremos. Pues la resurrección garantiza nuestra futura resurrección. Y nuevamente, para aquellos que aún dudan o creen, tengan presente que el cristianismo no les pide que den un salto al vacío. Les llama a responder a un hecho. Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Y muchos lo vieron. La cuestión no es si hay evidencia, sino qué harás con ella. Ahora bien, después de presentar las evidencias objetivas de la resurrección, Pablo vuelve la mirada hacia sí mismo, no para exaltarse, sino para mostrar el poder transformador del Evangelio. Porque el mismo Cristo que murió y resucitó y que fue visto por muchos, también transforma vidas para que vivan el Evangelio. Por eso, el último punto o encabezado de este mensaje es: vive el Evangelio. Vive el Evangelio. Pablo dice en el versículo 9, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Lo que vemos aquí no es una falsa humildad, sino una conciencia clara de su pasado. Pablo no minimiza su pecado, él no lo maquilla, él lo dice. Él no dice cometí un error simplemente. No, él dice perseguí a la iglesia de Dios. En Hechos 8 se nos dice que Pablo asolaba a la iglesia, entrando casa por casa, arrastrando a hombres y mujeres a la cárcel. Y en Hechos 9 lo vemos respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Ese era Pablo, un enemigo declarado de Cristo. Pero fíjense que esta consecuencia de pecado no lo paraliza, sino que magnifica la gracia de Dios. Porque inmediatamente añade en el versículo 10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Aquí está el corazón de su testimonio. No dice he mejorado, he evolucionado, soy mejor. Dice, soy lo que soy por la gracia de Dios. La identidad del creyente no se debe al mérito humano, sino a la intervención divina. Como dice Efesios 2 del 8 al 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Por otra parte, observamos que no se queda en una gracia pasiva. Continúa diciendo, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Por un lado, Pablo trabajó más que todos. Hay un esfuerzo, hay disciplina, hay entrega. Pero por otro lado, reconoce que no fue él, sino la gracia operando en él. Esto es lo que también vemos en Filipenses 2:12-13, cuando dice, ocupaos en vuestra salvación, porque Dios es el que pone en vosotros el querer por el hacer. La gracia no anula el esfuerzo, lo produce. La gracia no nos hace pasivos, nos capacita para una obediencia activa. Una gracia que no transforma no es una gracia bíblica. Pues la gracia de Dios nos enseña a renunciar al pecado, nos enseña a renunciar a la impiedad y nos enseña a buscarle a Él y a su palabra día y noche. Hermanos, vivimos en un tiempo donde muchos hablan de gracia, pero viven sin evidencia de transformación. Pablo dice que la gracia de Dios no ha sido en vano en su vida. Déjame preguntarte algo. La gracia de Dios que tanto predicas, ¿está siendo en vano en tu vida? ¿Se refleja en tu vida por medio del amor, el servicio y la santidad?
¿O ha reducido la gracia a una excusa para la complacencia espiritual? Debemos tener presente eso. Esa gracia que predicamos, esa gracia la compartimos, esa gracia la vivimos. Ahora bien, para cerrar este argumento, Pablo lo hace con una afirmación de unidad en el versículo 11, es decir, porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Aquí se desmonta cualquier idea de competencia entre los apóstoles. No hay múltiples evangelios, no hay versiones personalizadas, hay un solo mensaje y una sola verdad. La iglesia no tiene autoridad para redefinir el mensaje. La iglesia no tiene autoridad para cambiar el mensaje, solo para proclamarlo fielmente. Cuando una iglesia empieza a desviarse doctrinalmente, dejando de seguir la doctrina apostólica y por ende a Cristo, creando su propia versión de la fe, se vuelve un lugar extremadamente peligroso, porque engaña a muchos. Debemos perseverar como iglesia, debemos mantenernos fieles a la palabra, debemos ser una iglesia útil en las manos del Señor, debemos predicar el Evangelio tal cual es expresado en la Escritura. Ahora bien, ¿qué significa todo esto para nosotros hoy? Para el creyente, primero, significa que no importa cuán oscuro ha sido tu pasado. Pablo fue perseguidor, blasfemo, enemigo de la iglesia, y sin embargo, la gracia lo alcanzó. Como dice en 1 Timoteo 1, del 15 al 16, Cristo vino a salvar pecadores, de los cuales yo soy el primero. Si Dios pudo transformar a Pablo, puede transformarte a ti y puede transformarme a mí. Puede quitar ese pecado por el que estás luchando. Puede fortalecer esa área de tu vida que tanto atención necesita. Pero también implica responsabilidad. La gracia que te salvó es la misma que te llama a vivir para la gloria de Dios. No puedes decir que has recibido gracia y vivir como si nada hubiera cambiado. No puedes permanecer en el pecado y decir que eres cristiano. Debes arrepentirte y confesar tu pecado ante el Señor. Por otra parte, como iglesia, debemos cuidar, nuevamente les digo, debemos cuidar la pureza del Evangelio. No debemos adaptarlo, ni suavizarlo o mezclarlo. El mismo mensaje que transformó a Pablo es el que debe ser proclamado hoy. Y voy nuevamente contigo, que no has creído en Cristo. Escucha esto con atención. El Evangelio no solo perdona, el Evangelio transforma. No importa quién eres ni lo que has hecho. La gracia de Dios es suficiente. Pero debes venir a Cristo. No puedes permanecer neutral. No puedes escuchar el mensaje y sencillamente creer que no pasa nada. Hay consecuencias. Hoy estamos, mañana no sabemos. El Evangelio no es solo algo que creemos, es algo que nos cambia. Porque donde la gracia de Dios irrumpe, nunca deja a una persona igual. Y ya para terminar, es necesario recordar que la resurrección de Cristo es la confirmación del Evangelio. Que la resurrección de Cristo nos llama a vivir íntegramente como su palabra lo expresa. Y es por eso que este pasaje nos exhorta a tres cosas fundamentales acerca del Evangelio. Primero, aférrate al Evangelio. Aférrate al Evangelio. Segundo, confía en el Evangelio y vive el Evangelio. Así que, hermanos míos, estén firmes. Estén firmes y constantes. Estén firmes
creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, sabiendo que maravillosas cosas nos esperan a su lado, sabiendo que en este mundo, aunque tengamos aflicciones, el mismo Jesús nos dijo que no temiéramos, porque Él había vencido al mundo. Amén. Sabiendo que Dios tiene el control de todo, Amén. sabiendo que descansamos en Él, que no hay nada en lo cual debemos aferrarnos sino a Cristo. Y aunque el enemigo, el acusador, el padre de mentira te quiera hacer tropezar, nunca, escúchame bien, nunca podrá ganar. Porque Dios exaltó a Cristo hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que su nombre se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de ella, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Amén. Vamos a orar.